Lean on. Quiero comenzar de la siguiente manera. ¿A cuántos de nosotros cuando éramos chicos nos dijeron, ¿qué quieres ser cuando grande? ¿Alguien les preguntó a ustedes qué quieren ser cuando grande? Algunos no, eso es bien triste. Sí. Pero en realidad a todos en algún momento nos preguntaron, ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande? Y no sé, tenías 5 años, tenías 3 años, no sé, y te preguntaron. En mi caso, cuando yo decía, me preguntaban qué quieres ser cuando grande, mi mamá se adelantaba y decía, médico. ¿Quieres ser médico? Y bueno, ese era el mensaje en mi casa, que en realidad mi padre era químico y ellos pensaban que en realidad una buena profesión a la que podía dedicarse su hijo era ser médico o a ser científico. Entonces, sin embargo, andando el tiempo, yo armé mi vida en relación a esto. O sea, yo creí eso y empecé a armar mi vida en relación a esto. Entonces, la enseñanza media, cuando empezamos a elegir los planes, ¿no es cierto? Yo elegí el plan biológico, porque eso tenía harta química, harta biología y cosas así. Y como era buen alumno me iba bien, hasta que llegué a la universidad. Y en la universidad decidí estudiar bioquímica, porque yo quería ser cuando grande, quería ser científico, quería ser médico. Y ahí me di cuenta de que no me gustaba tanto la química y la biología. Es más, me cargaban los laboratorios. Y si tú eres científico y a ti no te gustan los laboratorios, estás en un problema. Es como que tú eres pastor y no te gusta estar con gente. O sea, no compatibiliza, ¿me entiendes? Y la verdad es que yo había armado mi vida en relación a lo que pensaba que tenía que ser cuando sea grande. Sin embargo, una profesión, una carrera, un trabajo, nunca nos dan la identidad. No deben ser la fuente de nuestra identidad para ninguno de nosotros, ni hombres ni mujeres. ¿Por qué? Porque tarde o temprano nuestro trabajo o nuestra profesión, cuando nosotros abrazamos la identidad en nuestro trabajo o en nuestra profesión y perdemos el trabajo o la profesión, sentimos mucha inestabilidad en la vida. ¿Por qué? Porque nos cuesta tener significado fuera de lo que hacemos. Esto es muy fuerte para los varones en particular. Cuando una mujer queda sin trabajo, es como que siento que puede ser difícil, pero la mujer como que sigue viviendo. Como que sigue viviendo, como que igual, no, bueno, hay hijos que criar, hay familia que atender, hay casa, pero el hombre, cuando pierde la pega, es como que, no sé, como que algo en él muere. ¿Y es por qué? Porque precisamente los varones tratamos mucho de fortalecer nuestra identidad a partir de lo que nosotros hacemos. Sin embargo, nuestra identidad no consiste en nuestro trabajo o lo que hacemos. Voy a cumplir 50 años este año. Estoy viejo ya. Y en estos 50 años nunca había tenido una serie favorita en la televisión. Nunca había tenido una serie que me gustara y que yo la siguiera. No mucho. Hasta que el domingo pasado la encontré. Después de 50 años puedo decir, tengo una serie favorita que me gusta y que la sigo. No es una telenovela, por si acaso. Es esta. Se llama Grantchester. La encontré el domingo en la noche. Como a eso de las 11 de la noche, dije, voy a ver algo de tele. Y me puse... es una serie inglesa ambientada en los años 50.
Es la historia después van a cachar por qué me identifico tanto, porque es la historia de un pastor anglicano. Pero que la vida de este pastor es súper aburrida en realidad. Vive solo, lo atiende, vive en una casa pastoral que queda detrás de la iglesia, lo atiende una señora mayor que lo reta porque no se viste bien, porque no come, o come mal, porque es desordenado y lo reta. Es una señora mayor. Y como que la vida de él es tan rutinaria, hasta que en el primer capítulo conoce al inspector de policía del pueblo. El pueblo se llama Grantchester, por eso se llama así la serie. Y conoce al inspector de policía del pueblo y empieza a descubrir de que él tiene un talento especial para dilucidar asesinatos, violaciones y cosas así. Y se hace amigo del inspector de policía. El pastor es un hombre soltero, a la vez muy traumado por los recuerdos de la guerra. Él fue soldado en la Segunda Guerra Mundial, muy traumado, tiene muchas pesadillas y para eso bebe, es un poco alcohólico él. Pero empieza a encontrar así como que tiene talento para resolver estos casos. Y es terrible porque su vida de pastor es como muy rutinaria. Entonces en el primer capítulo aparece frente a la máquina de escribir, porque eran los años 50, preparando su sermón. Está sentado en su escritorio y pone el título, sermón. Y empieza a pasar el rato, y no se le ocurre nada. Hasta que recibe una llamada del inspector de policía de que hay un descuartizado por no sé a dónde y sale. Y siempre la serie termina al final en él predicando en su parroquia acerca de lo que le había pasado en la semana y de cómo aplicaba eso en la Biblia. Es bien interesante. No es una película cristiana para nada, pero es muy interesante. Pero lo que quería destacar era esto. Incluso si tú eres pastor, puedes tener una vida bien fome en realidad. Y si tú afirmas tu corazón, tanto en tu trabajo, yo en el ministerio, afirmas tu identidad en esto, tarde o temprano eso se acaba. Tarde o temprano eso se pierde. Tarde o temprano tienes decepciones. Tarde o temprano tienes problemas. Y lo que podía ser tu identidad llega a ser un problema. Por eso hoy día vamos a empezar una nueva serie, sobre el Evangelio según San Marcos, que se llama Desempolvando los Evangelios. Y el título de este mensaje se llama ¿Cómo construir mi identidad? Así que si tiene lápiz y papel, puede anotar. Esta serie va a durar aproximadamente 6 semanas. Y al final de la serie vamos a hacer una reunión diferente. Hemos coordinado con los juveniles, algunos integrantes de los jóvenes y otras personas de la iglesia, para que al final de esta serie, en junio, hagamos una reunión diferente y vamos a presentar una obra que se llama Proyecto Marcos, que es el Evangelio según San Marcos, contada de una forma muy contemporánea por jóvenes. Y quiero que aprovechemos esa oportunidad. Ya les vamos a dar la fecha a partir de la próxima semana, pero quiero que aprovechemos esa oportunidad particularmente para invitar a gente que no es cristiana. ¿Amén? Invitemos a vecinos, a amigos, parientes, compañeros de trabajo, compañeras de trabajo, gente que no conoce al Señor. Va a ser una muy buena oportunidad para que ellos tengan su oportunidad, valga la redundancia, de recibir a Cristo. Así que les animo a esto, hablen con sus amigos, con sus vecinos. Si tú vas a actuar en la obra, dile, anda a verme actuar, por último. Y van a llegar. Así que quiero que desde ya tengamos mucha expectativa y estemos orando como iglesia por esto que vamos a hacer en junio. ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces a la palabra. Si tienen sus Biblias, por favor, en Marcos capítulo 1. Verso 3, Marcos capítulo 1, versículo 1.
Dice así, para los amigos haitianos tenemos en rojo una versión en francés, ¿ok? ¿Qué les acomoda más a los haitianos, francés o creole? ¿Creole? ¿Creole? ¿Sí? Díganme, ¿les acomoda más el francés o el creole? Díganme fuerte. Los dos. Ok, gracias. Está muy bien. Ok. Entonces, vamos a seguirlo haciendo en francés, ¿ok? Dice, comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías, yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará el camino. Voz de uno que clama en el desierto, preparen el camino del Señor y háganle sendas derechas. Así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la región de Judea, de la ciudad de Jerusalén, acudía a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. Predicaba de esta manera: después de mí viene uno más poderoso que yo. Ni siquiera merezco agacharme a desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. En esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. Y también se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto y fue allí tentado por Satanás durante 40 días y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Podemos imaginarnos quiero invitarlos a esto. Imagínense este capítulo como una obra de teatro. Esta obra de teatro tiene dos personajes. Uno es Juan el Bautista y el otro es Jesús. Juan el Bautista, el predicador de moda de la época. Era el Dante Gebel de la época. Todos querían irlo a ver. Él predicaba en el desierto, fuera de las ciudades. ¿Por qué? Porque no cabían en la ciudad, no había lugares tan grandes como para escuchar la predicación de Juan el Bautista. Era un hombre muy reconocido, muy respetado, medio excéntrico, porque para vestirse con pieles de camello y comer langosta al almuerzo y miel silvestre, hay que ser un poco excéntrico. Pero era un hombre usado por Dios poderosamente. Como les digo, era el predicador de moda de la época. Y el otro personaje es Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, el cumplimiento de las promesas de Israel. Por siglos fue profetizado Jesús, que iba a venir a limpiar los pecados del pueblo. Sería llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús era Dios mismo. Sin embargo, cuando él llegó y empezó su ministerio, lo primero que hizo fue honrar el ministerio de Juan el Bautista. Él se sentó y fue donde Juan el Bautista y decidió ser bautizado por él. Y la Biblia dice que cuando Juan predicaba, la gente confesaba sus pecados y se bautizaba. ¿Tenía algún pecado que confesar Jesús? No, porque Jesús era Dios, Jesús es Dios. Entonces, y era sin pecado. No tenía ni un pecado que confesar, pero se bautizó igual. ¿Por qué? Porque su primera identidad no era su ministerio. Él podría haber lo más bien aparecido y haber dicho: bueno, yo soy el Hijo de Dios, Juan el Bautista, muchas gracias, que Dios te bendiga. Aquí vamos, que yo te bendiga. Aquí vamos. Pero no lo hizo así. Él se puso debajo.
Él se puso debajo. No se puso al lado de Juan, no se puso sobre Juan, se puso debajo. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque muchas veces Dios nos quiere dar posiciones de honra. Y esta palabra específica es para personas que están buscando trabajo o recién están integrándose a un nuevo trabajo. ¿Cuántos se están integrando recién a un nuevo trabajo? Levanten su mano. ¿Hay personas aquí? ¿Sí? Eso. Hay personas que están... ¿Cuántos están buscando trabajo? ¿Pueden levantar su mano? ¿Cuántos están buscando trabajo? ¿Sí? Ok. Ya, esta recomendación es para las personas que están buscando trabajo. A partir de esto, Dios me dio esto, escúchelo, tome nota, para que pueda masticar esta palabra. Si estás buscando trabajo, primero, quiero decirte que tu identidad no está en que las personas te reconozcan. Jesús no buscó el reconocimiento de la gente. Jesús no dijo, yo soy el Hijo de Dios y ustedes me tienen que servir. Jesús no dijo eso. Es más, Él se sometió a la autoridad del que era la autoridad en ese momento, que era Juan el Bautista. El otro principio es que cuando tú entres a un trabajo nuevo, comienza honrando a los que ya están. Haz lo que ellos te dicen. Si tiene un compañero de trabajo o una persona que está sobre ti medio viejito, no diga, no, este viejo no tiene idea, yo aquí me... No. Honre lo que ellos te dicen. Comienza honrando a los que están sobre ti. Amén. Porque a veces tenemos opiniones demasiado altas de nosotros mismos. Nosotros pensamos que la hacemos de taquito, pero la verdad es que no necesariamente. Hay personas que han estado en ese trabajo más años que tú. Comienza honrando a los que están sobre ti. Y tercero, espera el reconocimiento del Padre. Cuando Jesús fue bautizado por Juan, el reconocimiento vino del Padre. Juan se dio cuenta y él vio en su espíritu que él era el Hijo de Dios, pero después se abrieron los cielos, dice la palabra, y una voz del cielo se escuchó diciendo, este es mi Hijo amado. En él tengo complacencia. ¿Saben que esta palabra complacencia en el griego es me cae bien? Este es mi Hijo amado y me cae bien. En serio, es así. Me cae bien. El Padre dijo, Jesús, me cae bien, mi Hijo. Y lo dijo enfrente de todos. Tú y yo, queridos, no tenemos que buscar el reconocimiento de los hombres. Seamos fieles en lo que estamos haciendo. Honremos a los que están sobre nosotros. Y podemos entender que Dios nos da el reconocimiento que necesitamos. Amén. Muy bien. Dicho esto, tenemos que entender de que nuestra identidad no está en lo que hacemos. Nuestra identidad no está en los hijos que tenemos. Nuestra identidad no está en el matrimonio que tenemos. Nuestra identidad no está en la carrera que tenemos. Nuestra identidad no está en la familia que tenemos. Nuestra identidad tiene que estar en Jesús. ¿Se acuerdan de esta señora? Ella es la bruja de la Blancanieves. Ella tenía un problema de identidad. Porque ¿cuál era la fuente de su identidad? Que todos la consideran la más linda, ¿no es cierto? Y le preguntaba al espejo. ¿Quién le preguntaba al espejo? Espejito, espejito. ¿Quién es la más linda de todo el reino? Y el espejito hipócrita le decía, tú eres la más linda. Hasta que un día el espejito le dijo, ¿sabes qué? Tiene unas patas de gallo que te están saliendo por acá. Hay otra que no tiene eso. Y eso fue un colapso. Y se transformó en la bruja de la Blancanieves. ¿Cuántas mujeres saben que nuestra identidad no está en el espejito, espejito? ¿No es cierto?
No está ahí. No se encuentra ahí. Si usted es joven y bonita, disfrútelo. Eso pasa rápido. Amén. Sí, se va. Si usted es joven, fuerte y esbelto como su pastor, disfrútelo. Eso pasa rápido. Eso pasa muy rápido. Si tiene una cabellera frondosa, yo también la tenía. Pero pasa, se va. Nuestra identidad no está en nuestra apariencia física, nuestra identidad no está en el reconocimiento de las personas, nuestra identidad no está en nuestro trabajo. Nuestra identidad tampoco está en nuestra nacionalidad. Lo voy a repetir. Nuestra identidad no está tampoco en nuestra nacionalidad. Amén. Y en ese sentido quisiera hablar particularmente a nuestros amigos inmigrantes, porque ustedes han venido a nuestro país con la esperanza de un futuro mejor. Pero yo soy inmigrante también, y una de las cosas a las cuales en muchos aspectos tienes que renunciar es a tu identidad, a la identidad que viene de tu país. Porque aquí no vas a poder comer necesariamente lo que comías allá. No vas a poder vivir necesariamente como vivías allá. Se vive de una manera diferente, se come de una manera diferente. Tu identidad, si bien es muy marcado, nosotros nacemos en un país, tu identidad no tiene que estar en tu nacionalidad. Y es súper duro decirlo porque ustedes me dirán, claro, pero yo soy el que está viviendo como extranjero aquí. Y es cierto, pero quiero decirles algo. Si ustedes no basan su identidad en su nacionalidad, va a ser algo que quizás a ustedes les va a ser difícil, pero va a ser algo que ustedes van a hacer en favor de sus hijos. Sus hijos van a ser como Rebeca, los nuevos chilenos. Y cuando su padre esté integrado a la cultura de este país, tu hija va a crecer normal y va a crecer amando la tuya. Va a crecer amando tu nacionalidad. Ocurre en todas partes del mundo. Cuando gente de una nacionalidad se cierran en sí mismos para que no lo agreda esta nueva cultura, finalmente se segregan. Nosotros no queremos que ustedes, queridos haitianos, sean segregados en este país. Nosotros queremos que sean uno más, igual que nosotros. Ese es nuestro deseo. Por eso nosotros no vamos a hacer una iglesia para haitianos aquí. Nosotros vamos a hacer una iglesia para chilenos. Y ustedes son bienvenidos a nuestra cultura y les queremos invitar a que se integren a la vida de nuestra iglesia. Les estamos invitando a los grupos pequeños, les estamos invitando a, no sé, ya tenemos un traductor que es haitiano. Les estamos invitando a que sean parte de esto. No queremos que ustedes se encierren en sí mismos, porque en realidad eso les hace sentir bien, pero no es bueno. Sociológicamente está comprobado que las nacionalidades, las culturas cuando se segregan no ascienden socialmente. Nosotros lo vimos en Estados Unidos con los mexicanos. México es un país que nosotros amamos. Nosotros vivimos en México por 5 años con mi esposa y mi hija. Y cuando tú ibas a Estados Unidos, en Estados Unidos hay iglesias para mexicanos. Los que han estado ahí saben. Y tú entras y es como entrar a México. La gente se viste como mexicana, con unos sombreros, con hebillas, y cantan corridos, y cantan canciones de Marcos Witt, y es como estar en México. ¿Me entiendes? Pero son ellos, son solo ellos. Y les cuesta mucho integrarse a la sociedad. Y cuando hay un grupo segregado, finalmente no ascienden socialmente. Y después lo peor de esto es que cuando tienen hijos en ese país, los hijos no quieren esa cultura, quieren ser gringos. ¿Por qué? Porque ellos son los nuevos americanos. Los hijos de mexicanos son los nuevos americanos. Sus hijos, queridos, van a ser los nuevos chilenos. Pero sus hijos necesitan seguir amando la cultura. ¿Y cómo la van a amar? Cuando valoren el esfuerzo que ustedes han hecho por abrirse a esta cultura.
Porque cuando ustedes se abren a esta cultura, eso significa que van a poder ascender socialmente. Dios no quiere que ustedes estén trabajando en lo mismo toda su vida. Amén. Dios no quiere que ustedes estén trabajando, ganando el mismo sueldo hasta que se mueran. Dios quiere que ustedes vivan mejor. Dios no quiere que ustedes vivan en la misma casa y compartiendo lo mismo, la misma pieza con 5 con 6. Amén. Dios no quiere eso para ustedes. Dios quiere una buena vida para ustedes. Pero se logra abriéndonos a una nueva cultura. Amén. Amén. Los quiero animar a esto porque el Señor les va a respaldar en esto. No es fácil, queridos. No es fácil. Pero sus hijos se lo van a agradecer el día de mañana. Tus nietos. Y un día van a decir, y mi abuelito Walter vino a esta tierra y a él, para él era terrible el frío. Y se tapaba, y aún en verano llegaba con gorro, con bufanda. Pero él se sacrificó por mí. Esa es la herencia que tú puedes dejar en esta tierra. Y además Dios les ha puesto a ustedes para que bendigan esta patria. Amén. Me creen poco, pero ya me van a creer. ¿Cómo desarrollar una identidad en Dios? Nuestra identidad no está en lo que hacemos, nuestra identidad no está en nuestra nacionalidad, nuestra identidad no está en nuestra familia, nuestra identidad no está en si somos casados o solteros. ¿Amén? Amén. Si tenemos o no tenemos costilla. Amén. Si tenemos o no tenemos hijos. Miren, yo he orado por hombres y mujeres. Pastor, ore por mí para que Dios me dé una esposa. Pastor, ore por mí para que Dios me dé un esposo. Dios le da la esposa, Dios le da el marido. Y después los tengo en consejería así, pastor, no hay yo qué hacer con mi marido. Pastor, no hay yo qué hacer con mi señora. Y hemos orado para que Dios les dé hijos. Ya, pucha, Señor, necesito una guagua. Ya, ok, Dios le da la guagua. Y pues, pastor, este niño no se calla nunca. Y gasta, y gasta, y gasta. Sí, pues no te gustó así la cuestión. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque tu identidad no puede estar en esas cosas. Es bueno tener un hijo, amén. Es bueno tener un marido, una esposa, amén. Es bueno. Pero tu identidad no puede estar en eso. Porque tarde o temprano eso cambia. Muy bien. ¿Cómo desarrollar una identidad en Dios? Los impedimentos para encontrar la identidad. Un impedimento importante es la autocompasión. Vamos a revisar el relato paralelo de Marcos en Mateo. Cuando la Biblia dice que en Marcos, que Jesús fue al desierto y fue tentado por el diablo, eso es lo que menciona el Evangelio de Marcos. Pero en Mateo está lo que se llama el relato paralelo, donde se desarrolla esta historia. ¿Qué pasó con Jesús ahí en el desierto cuando fue tentado por el diablo? Vamos a leer Mateo capítulo 4, versículo 3. Dice, el tentador se acercó, estando en el desierto, y le propuso, si eres hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué le estaba diciendo el diablo a Jesús ahí? Jesús, tú no tienes para qué pasar tanto hambre. ¿Qué es eso de que estés 40 días ayunando, sin comer? Dile a las piedras que se conviertan en pan y ya. Dice la Biblia que después de 40 días Jesús tuvo hambre. Yo no sé si alguno de ustedes ha ayunado 40 días, pero cuando uno ayuna 40 días, después de 40 días no tiene hambre. Si tú pasas 40 días sin comer, la sensación de hambre se empieza a pasar. Y después de eso, por eso es muy peligroso cuando un niño está desnutrido, porque un niño desnutrido no tiene hambre. Eso es lo peor. Después de cierta cantidad de días, la sensación de hambre se acaba. Cuando tú ayunas, los primeros 10 días son los terribles. A todos los ves con cara de pollo, así.
con papas fritas. Te duele la cabeza, andas enojón. Pero después de los 10 días, ya la sensación de hambre empieza a salir, a irse. Y a los 40 días en realidad no sientes hambre. No sientes hambre. Por eso, esta es una opinión bien personal. Yo creo que esto fue algo provocado por el diablo. Porque después de 40 días, si tú te comías un pedazo de pan, tu intestino puede colapsar. ¿Cierto? Entonces le dijo el diablo, dile a esta piedra que se conviertan en pan. ¿Para qué vas a estar sufriendo tanto? ¿Para qué vas a estar sola? Si total, tu compañero de pega es tan bonito, un ratito nomás, ya. Una no es ninguna. La autocompasión desvía nuestro corazón de nuestra identidad en Cristo. No seas autocompasivo, autocompasiva. Contigo mismo, contigo misma. Porque momentos para desviarte de lo que Dios quiere vas a tener muchos. Oportunidades para hacer lo que no conviene vas a tener muchas. Pero las consecuencias las pagas en el largo plazo. Entonces, ese es un impedimento para desarrollar nuestra identidad en Cristo, la autocompasión. Otro impedimento para encontrar nuestra identidad en Cristo es lo que yo llamo la potencialidad. En el versículo 5 de Mateo 4 dice, luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo. Si eres hijo de Dios, tírate abajo. Superman. Y miren lo que el diablo le dijo. Si eres hijo de Dios. O sea, si eres hijo de Dios, demuéstralo. Si me quieres, demuéstramelo. ¿Han escuchado eso? Si eres hijo de Dios, demuéstralo. Esa era la tentación del diablo. Que Jesús sacara a relucir su carnalidad y lo que él podía hacer humanamente. Pero el Señor no lo hizo. El Señor se negó a decir, no, yo me la puedo solo. Es una trampa nuestra potencialidad, el confiar en nuestros recursos, en que somos tan capos, en que somos tan buenos papás. Hay algunas personas que tienen un hijo y se creen papás bacanes. Y yo les digo, ¿saben qué? Tenga 2 nomás. Solo 2. Con 2 hijos ya uno no se cree tan bacán. Porque la verdad es que son súper diferentes. ¿Sí o no? A no ser que tengan mellizos. Yo creo que incluso, yo he hablado con gemelos y dicen, no, los papás dicen son súper diferentes y tú los ves iguales. Pero es así. No confíes en tus habilidades de ser papá, de ser buen esposo. No confíes en que si hasta ahora no has engañado a tu mujer, no la vas a engañar después. No confíes en eso. No confíes en ti mismo. No te creas tan bacán, porque en realidad no somos tan bacanes. Somos necesitados de Dios y dependemos de Él. Nuestra identidad no está formada en lo que tú y yo podemos hacer, está en Él. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, no temeré. No dice yo soy mi fortaleza y mi escudo. Dice Jehová es mi fortaleza y mi escudo. No temeré. No confíes en lo que puedes hacer. No confíes en tus capacidades intelectuales. No confíes en el dinero que tienes o en el dinero que no tienes. No confíes en la posición social que tienes. No confíes en la familia que tienes. Porque tu identidad no está en eso. Otro impedimento para encontrar nuestra identidad es nuestro constante deseo de buscar reconocimiento. Dice Mateo 4:8, ¿cómo el diablo tentó a Jesús? Dice, de nuevo lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. El poder. El poder. Te voy a dar todo esto. Solamente póstrate y adórame.
Un poco lo que hablaba Leo es muy, muy vital en ese sentido. ¿Qué es lo que hacemos por algo más de plata? ¿Qué es lo que somos capaces de hacer por algo más de dinero? ¿Qué es lo que somos capaces de sacrificar por algo más de poder? ¿Qué es lo que somos capaces de sacrificar por algo más de influencia? ¿Qué es lo que somos capaces de hacer para tener lo que deseamos en nuestro corazón tener? Y eso depende mucho de cómo nosotros nos conducimos en la vida. Hay muchas personas que sacrifican a sus hijos, a su familia, en el altar de la pega. ¿Sí? Yo les conté alguna vez que tengo un amigo que es gerente de una compañía importante aquí en Chile, y un año me contó que empezaron a trabajar y le pusieron metas súper altas, y trabajaron y trabajaron y trabajaron hasta que lograron las metas. Y en diciembre hicieron una gran fiesta para decir, logramos la meta. Pero ahí mismo el jefe les dio la meta para el año siguiente, otra meta. Y se le acercó a este hombre y le dijo, oiga, si con la meta de este año casi quedo sin familia, ¿qué me espera para el otro año? Le dijo. ¿Y saben qué le contestó el gerente? Le dijo, ¿sabe qué? Las empresas más eficientes en el mundo están compuestas por puros separados. ¿En qué altar vas a sacrificar a tus hijos? ¿En qué altar vas a sacrificar a tu esposa, a tu esposo? ¿En el altar del trabajo? ¿En el altar de los estudios? De que quiero tener una carrera, entonces me da lo mismo, ya los hijos tienen que hacer lo que sea. ¿Saben qué? No estoy diciendo que sea malo tener más dinero. No estoy diciendo que sea malo tener una carrera. No estoy diciendo eso. Mi pregunta es, ¿dónde vas a sacrificar? Si tú vas a sacrificar eso, ¿vas a sacrificar a tus hijos por eso? ¿Vas a sacrificar a tu familia por eso? ¿Por el reconocimiento? Como decía el Leo, porque este año tengo un auto de hace 10 años y ahora quiero el auto del año. ¿En qué altar vas a sacrificar? ¿Dónde está la fuente de tu identidad? ¿Dónde está la fuente de tu identidad? ¿En el reconocimiento? Puede ser una gran trampa. Tener más influencia, tener más autoridad. ¿Cómo desarrollar identidad en Dios? Quiero decir algo. Nosotros hemos estado interactuando con la municipalidad, con la alcaldesa, con los funcionarios que trabajan en la municipalidad, pero quiero decirles, nuestra identidad no está en lo que pueda decir la alcaldesa de nosotros o lo que no pueda decir. Nuestra identidad no está en lo que nos pueda dar el municipio o lo que no nos dé. Nuestra identidad está en la provisión de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. Muy bien. ¿Cómo desarrollar nuestra identidad en Dios? Número 1, necesitamos intimidad. En una relación con Dios. Tiempo a solas. Es lo que comienza a afirmar tu corazón. Porque en tu tiempo a solas, Dios te dice lo que Él piensa de ti. Cuando tienes tiempo a solas con Dios, Dios empieza a hablar a tu corazón y a decir lo que Él piensa de ti. No lo que tu jefe piensa de ti, no lo que tu señora piensa de ti, no lo que tu marido piensa de ti, lo que Él piensa de ti. En la intimidad empezamos a experimentar aceptación y perdón. Porque Dios te mira a ti y a mí con gracia, no nos mira poniéndonos una barrera adelante para ver si la podemos saltar. ¿Por qué es tan importante este tema de la identidad? De la intimidad, porque en la intimidad
es donde se forja quién tú eres realmente. En la intimidad se forja quién tú eres realmente. Por eso es que el diablo está tan empecinado en atacar precisamente tu tiempo de intimidad con Dios. ¿Cuánto les ha pasado que han tratado de hacer un devocional y pasan miles de pensamientos por su cabeza? ¿A alguien le ha pasado eso? Levante su mano sin vergüenza. ¿Sí? Y los demás son todos unos santos. ¡Qué maravilla! ¿A cuánto le ha pasado? No sé, 20, 25 pensamientos así, pero de una. Y empezáis a abrir la Biblia y... ¿A alguien le ha pasado? Es ahí estamos más reales, ¿no es cierto? Una recomendación: no ore cuando se va a dormir, no ore en la cama. Amén. Porque no sé usted, pero yo, Señor, te doy gracias. Y se me apagó la tele, ¿me entiende? Entonces, no intente hacer eso. ¿Por qué el diablo trata de atacar la intimidad? Porque en la intimidad se forja tu identidad. En la intimidad es el tiempo en el cual Dios te dice: tú eres mi hijo amado. Hugo, tú eres mi hijo amado. Cristian, tú eres mi hijo amado. José, tú eres mi hijo amado. Eso Dios, tú lo necesitas escuchar de Dios. Tú y yo lo necesitamos escuchar diariamente. Tú y yo necesitamos escuchar de Dios decirte: Marco, yo quiero que hagas esto. Daniel, yo quiero que tu negocio vaya así. Vale, yo quiero que en tu profesión vaya así. Yo quiero que tus relaciones vayan así. Mónica, quiero que tu trato con tu jefa sea así. Amén. Amén. Valdi, yo quiero que tú trates a la gente en tu negocio así y que le digas esto. Pero eso tú lo tienes que escuchar en la intimidad. Si no tomamos tiempo para intimidad con Dios, nuestra identidad se empieza a fortalecer de otras cosas. De que somos exitosos, de que si nos fue bien, de que si completamos la hora extra, de que si llegamos a las metas. Y nuestra identidad se empieza a fortalecer de cosas que son falsas y que pasan, mis hermanos. Por eso el diablo atacó tanto el tema de la intimidad en la vida de Jesús. Miren, hay dos momentos en los cuales el diablo atacó a Jesús directamente. Uno es en el desierto, cuando fue tentado. Y otro fue, ¿dónde? En el huerto de Getsemaní. Dice que era tanta la opresión del diablo que Jesús sudaba gotas de sangre. ¿Por qué el diablo está tan interesado en atacar tu intimidad? Porque sabe que tu identidad se fortalece ahí. Tu identidad se fortalece en la intimidad. ¿Ven? Toma tiempo para la intimidad. Anota esta frase: tu identidad se fortalece en la intimidad con el Padre. Se construye y se sostiene. Es como en el matrimonio. No podemos tener intimidad con alguien que constantemente nos está evaluando, ¿no es cierto? No podemos tener intimidad con alguien que constantemente nos está midiendo, nos está examinando, a ver si hicimos lo correcto o no, a ver si respondemos o no. No podemos. La intimidad deja de ser intimidad cuando alguien te equivocaste en esto. No me satisfaces totalmente. Para una mujer no hay nada peor que tú le digas: ¿sabes qué? Tú no me satisfaces a mí. Si no encuentra un espacio de gracia a la mujer, en la intimidad tú podrás tener sexo, pero no vas a tener intimidad. Porque esa mujer no va a abrir su corazón a ti. Esa mujer se va a cerrar, siempre se va a sentir reprobada, examinada.
cuestionada. Tener un corazón afirmado en intimidad implica que de parte de la otra persona hay gracia. De que de parte de la otra persona hay aprobación. Tú no eres íntimo con tu jefe. ¿Por qué no eres íntimo con tu jefe? Porque tú sabes que tu jefe te está... ¿Sí o no? Tú abres tu corazón en intimidad con alguien que te aprueba. Así, sin condiciones. Ahora, les quiero decir esto es un secreto, pero no se lo digan a nadie. En esta tierra no hay nadie que te apruebe a ti y a mí totalmente. Porque ninguno de nosotros ama en forma perfecta. Pero sí podemos amar y extendernos gracia los unos a los otros. En el matrimonio es fundamental, queridos. Si tú no extiendes gracia a tu esposa, si no extiendes gracia a tu esposo, la intimidad no es posible. Puedes tener sexo, pero no puedes tener intimidad. Un corazón afirmado en la intimidad evita que nos sintamos afrentados cuando tenemos que servir en un trabajo sencillo. Juan 13 dice esto. Jesús, dice la palabra, que sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio, que había salido de Dios y que a Él volvía. Por lo tanto, dijo, ustedes obedézcanme. No, por lo tanto, dice que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se lo ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secarlos con la que llevaba en la cintura. La intimidad con Dios evita de que tú te sientas insultado porque tienes que hacer un trabajo más servil. La identidad en Dios evita que tú te sientas menoscabado por cuando en la iglesia alguien te diga, ¿puedes ayudarnos con las sillas, por favor? ¿Amén? La identidad en la intimidad evita que tú te sientas menoscabado cuando tú dices, ayúdame con el break. ¿Por qué? Porque nuestra identidad no está en lo que hacemos. Nuestra identidad está en nuestra relación con Dios. Una identidad firmada en la intimidad evita que te dejes llevar por la adulación de las personas, la aprobación o reprobación del resto, así como la bruja y la Blancanieves. ¿Quién la aprobaba? El espejito. Y nuestra vida, algunos levantan las dos manos, así que buscan la aprobación del espejito. Y nuestra vida no tiene que ser aprobada por el resto. La aprobación del resto, en realidad, no puede ser lo que sustenta nuestra vida. ¿Por qué les digo esto? Porque la adulación de las personas nos puede llevar a lugares muy equivocados. Recuerdo una vez un pastor amigo que conocí, me llamó la atención algo que él hacía. Yo estaba soltero en ese tiempo y yo veía que a su hija de 5 años la sacaba a cenar. Y de vez en cuando la vestía con una ropa bonita y él se vestía bien y salía en un restaurante a comer. Era algo sencillo, pero la llevaba a su hija. Y yo un día le pregunté, oye, ¿y por qué hace eso? Si tu hija todavía no está en la edad de enamorarse ni nada de eso. ¿Sabes por qué? Me dijo. Porque yo no quiero que ella se acueste con el primero que le invita a un completo, me dijo.
O sea que cuando el pretendiente después le diga, ¿sabes qué? Te invito a un restaurante, así como haciéndose el muy bacán, diga, bueno, mi papá me invita a todo. Ya me ha invitado ya. O sea, tu estándar tiene que ser un poco más alto, mi vida. ¿Por qué le dices a tu hija que es linda? Para que no se derrita entre el primer gil que le diga, eres bonita. La hija que tiene su identidad afirmada, tú le dices, eres bonita, y dicen, ya sé. Ya sé. Yo a mi hija le he tenido que decir, mi amor, diga gracias. No diga ya sé, gracias. Y no es, o sea, es simplemente afirmar la identidad de ella. Nuestra identidad no, en la intimidad evita que tú te dejes llevar por la adulación de las personas. Cuando tu jefe te dice, eres muy bacán, vas a ganar 50 lucas más y te quedas 30 horas más. Y tú por la zanahoria te pones la zanahoria allá y tú vas. Pero ¿sabes quién? No lo haga. Tu identidad no está basada en la adulación de las personas. Esto es algo muy chileno. Pero en muchos lugares, yo no sé si todavía, pero en muchos lugares, hasta hace poco, si tú trabajabas hasta las 5 de la tarde y te ibas a las 5, era como, oye, ¿qué te pasa? Zapato de clavo le llamaban, ¿no es cierto? Llegaron a las 5 y te fuiste. Y la gente se quedaba simplemente por la aprobación o la reprobación del resto. ¿Sabes qué? Eso no debe ser, hermanos queridos. No te puedes quedar por la aprobación. Es que si no me van a echar, porque hay 20, ya me han dicho que hay como 20 que quieren mi puesto. ¿Sabes qué? Olvídese de eso. Usted no vive de la aprobación de los demás. ¿Amén? ¿Le interesa lo que le estoy compartiendo o no? Porque la identidad tuya no está en la aprobación de la gente. La identidad mía no está en la aprobación de la gente. ¿Por qué el diablo ataca tanto la intimidad? Porque la intimidad dañada produce vergüenza. ¿Cuándo te sientes condenado? No necesariamente cuando cometes alguna equivocación en público, sino que cuando pecas en secreto. Cuando pecas en secreto, eso como que te... Y el diablo sabe eso. La intimidad dañada te saca de la presencia de Dios. Y no porque Dios no quiere estar contigo, sino porque tú mismo te sientes cohibido, cohibida delante de Dios o delante de los demás. Los pecados secretos, las cosas ocultas y vergonzosas que tú no quieres que nadie sepa. Porque la identidad se construye o se destruye en la intimidad. Por último, ¿cómo construir una identidad en Dios? Aparte de intimidad, gracia. Gracia. En el matrimonio, si hay gracia, hay intimidad. Y si hay intimidad, hay aceptación. Y cuando hay aceptación, hay identidad. La intimidad nos revela el corazón del Padre. La intimidad nos revela la vulnerabilidad del Padre. Miren esto y escuchen esto. Cuando nosotros somos íntimos con Dios, o cuando somos íntimos con otra persona, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con un amigo, con una amiga, ¿sabes qué es lo que hacemos? Descubrimos nuestra identidad, nuestra vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir? Que tú frente a ciertas personas puedes tener la libertad de decir, ¿sabes qué? Esto soy, con lo bueno y con lo malo. Como dice mi esposa, es lo que hay. Y hay ciertas personas que te aceptan así, tal cual eres. Dios es una de ellas. Él te acepta tal cual eres. ¿Por qué? Porque aunque tú muestres tus peores defectos, Él te extiende gracia. Él nos extiende gracia. La intimidad nos revela el corazón del Padre, pero cuando nosotros somos íntimos con el Padre también nos revela su vulnerabilidad, su debilidad. Usted me dirá, eso es una herejía.
lo vamos a quemar en el estacionamiento. Pero ¿sabes qué? El Padre nos revela su vulnerabilidad. Él también se hace vulnerable a nosotros. ¿Sabes cuándo? Cuando nos muestra a Cristo. Cristo fue el Cordero que se entregó y fue expuesto, débil y vulnerable, por amor a ti y a mí. Y cuando Él te muestra a Cristo, te muestra su vulnerabilidad. Dios hecho hombre. Dios hecho hombre. Dios hecho hombre. No hay nada más vulnerable. Y ese es el gran acto de amor del universo, que el Dios del universo todopoderoso se hizo hombre, débil, para identificarse con nuestro pecado, para identificarse con nuestra debilidad, pero sin pecado. Y en la intimidad Dios te muestra a Cristo, y cuando Él te muestra a Cristo, te muestra su vulnerabilidad. Esa es la intimidad del Padre. Cuando nos revela a Cristo, Él mismo se hizo hombre, débil, vulnerable. Quiero ir al último versículo. 2 Samuel 23:1. La mayoría de nosotros conoce la historia del rey David, el gran rey David. Sin embargo, David tuvo muchas debilidades. O sea, David no fue lo que podríamos decir en Chile una blanca paloma. Él se mandó embarradas feas. Él se mandó embarradas muy feas. Mató a un hombre, lo asesinó premeditadamente. Cometió adulterio con la mujer del hombre que mató. Si eso no es acoso sexual, no sé lo que es. Después tuvo sus momentos así de arrogancia cuando decidió hacer un censo para que viera cuán bacán era él. ¿Se acuerda? Tenía la escoba en su casa porque sus hijos uno había violado a su hermana. ¿Se acuerdan de eso? Era terrible la vida de él. No era ejemplo de papá. Yo no lo pondría aquí a dar un taller para padres a David, en realidad, si ustedes me preguntan. Pero ¿saben qué? Cuando él murió, el profeta Samuel, inspirado por Dios, escribió esto acerca de quién era David según Dios. Este versículo me encanta porque si yo conociera la tumba de David, este sería como el epitafio, como eso que escribe la gente. Y esto es lo que escribió Dios como epitafio en la vida de David. Dice: oráculo de David, hijo de Isaí, dulce cantor de Israel. Hombre exaltado por el Altísimo y ungido por el Dios de Jacob. No dice aquí yace David el adúltero. No dice aquí yace David el papá ausente. Aquí yace David el asesino. El dulce cantor de Israel. El ungido del Altísimo. ¿Sabes cuál es la diferencia? Intimidad. Intimidad. David fue íntimo con el Padre. Cuando cometió adulterio con Betsabé y Natán lo confrontó, no dijo: no, yo no fui. No, está equivocado. A ver, ¿quién te dijo? No dijo eso. ¿Cierto? Inmediatamente se arrepintió. Cuando hizo el censo y el profeta lo confrontó de nuevo, el pobre Natán tiene que haber sacado canas verdes con David. Lo confrontó de nuevo y le dijo: ¿sabes qué? Me arrepiento, no sé, bueno, lo que quiera hacer Dios conmigo, que lo haga.
Ese es el corazón de un hombre, de una mujer que tiene su identidad firmada en Cristo. Vulnerable. Él era el rey de Israel. Él podría haberle dicho al profeta: ¿y qué venía a decirme a mí? Tú no sabes las presiones que vivo yo. Pero se arrepintió. Y no dijo: pero es que tú. ¿Sabe? Y esto es una receta. Cuando pida perdón, cuando le pida perdón a Dios o cuando le pida perdón a alguien, no diga: sí, en realidad yo cometí un error, perdón, pero el problema es que si tú le agregas el pero, ya dejó de ser perdón. ¿Cierto? Ayer me di cuenta, estábamos en Puerto Montt y de repente un grupo de jóvenes tenía que llegar a cierta hora a un bus. Y el papá les dice: oye, ¿no te dije que llegaras a las 6:30? Ay, sí, papá, perdón, pero lo que pasa es que ya se acabó el perdón, le dijo. No me pida perdón si va a hacer eso. Y yo creo que Dios nos dice eso también a nosotros. ¿Sabes qué? Si tú vas a argumentar por la cochinada que te mandaste, no pida perdón. Arrepiéntase calladito. ¿No es cierto? Si usted comete un error con su esposa, si le habló mal, si fue un poco duro, no sé, y va a pedir perdón, no diga: perdóname, mi amor, pero lo que pasa es que tú... No, ahí se acabó. ¿Cierto, señoras? ¿Y alguna vez? Sí, porque no es... O sea, cuando nosotros pedimos perdón a secas. Pedimos perdón y ya. ¿Sabes qué? Discúlpame, perdóname, porque yo te hablé mal. No porque tú me dijiste que era... No. Pida perdón. Y ¿sabes qué? Es mejor que pidas perdón. Ese es el ejemplo de David. El ejemplo de David fue alguien que se arrepintió. Y se arrepintió a secas. Sin echarle la culpa a nadie. Se arrepintió nomás. Y eso es lo que te da larga vida en la intimidad con Dios. Tu identidad tiene que estar afirmada en Él, no en tu buen nombre. Amén. Muy bien, póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Señor, hoy día te doy gracias, Señor, porque podemos afirmar nuestra identidad en ti. Nuestra identidad no está en nuestros logros, nuestra identidad no está en nuestro buen nombre, nuestra identidad no está en nuestra educación, nuestra identidad no está en lo que los demás piensen de nosotros, nuestra identidad está en ti. Y yo te pido, Espíritu de Dios, de que cada uno de nosotros podamos aprender la intimidad para afirmar nuestra identidad. Si tú dices: sí, en realidad yo quisiera que mi intimidad con Dios sea mejor. ¿Cuántos quisieran esto? ¿Sí? ¿Cuántos están un poco sobrepasados por la pega, por las demandas de la vida y saben que en ese lugar pueden encontrar paz? Si tú quieres que tu intimidad sea mejor, simplemente levanta tu mano ahí y dile: Señor, yo quiero ser íntimo contigo. Tu identidad no está en tu educación, tu identidad no está en tu educación teológica, en tu doctrina. Tu identidad no está en eso, tu identidad está en Él. Y ser hallado en Él, dice la palabra. Señor, ayúdanos a ser más íntimos contigo. Porque tú ahí, Señor, tú ahí nos revelas quiénes somos realmente. En la intimidad nos revelas quiénes somos. Cuando Abraham levantó el cuchillo para atravesar a su hijo, a solas con Dios, Dios paró ese cuchillo y le dijo: ¿sabes qué? No lo hagas, no lo hagas. ¿Por qué? Porque él sabía, él supo que en la intimidad él estaba dispuesto a tener su identidad en Dios, no en su hijo. No en su hijo.
El único sacrificio humano que se ve en la Biblia es el sacrificio de Abraham y no fue completado. Solamente fue consumado en Cristo, cuando el mismo Dios entregó a su Hijo por amor a nosotros. Y así nos muestra la vulnerabilidad de Dios, la debilidad de Dios. Señor, enséñanos la intimidad. Enséñanos a ser íntimos contigo. Enséñanos a revelar nuestro corazón a ti sin reservas. Y que tú nos hables sin reservas.